Buenos días, encantado de estar con ustedes esta mañana. He escogido el tema Pensar correctamente sobre el dinero. Y para hablar de esto, quiero que se dirijan al libro de Apocalipsis capítulo 3 y veremos el pasaje de la carta a la iglesia de la Odisea. La carta de la iglesia de la Odisea fue la última de las 7 epístolas a las iglesias de Asia, dictadas por Jesús a través de su agente, el apóstol Juan. Las cartas de las otras iglesias se pueden resumir como sigue. Éfeso fue la primera carta. Éfeso fue una iglesia que perdió su primer amor. Esmirna fue una iglesia perseguida. La tercera iglesia, Pérgamo, era una iglesia doctrinalmente poco sólida. Tiatira era una iglesia inmoral. Sardis era una iglesia muerta. Filadelfia era una iglesia débil. Estaba debilitada por la persecución. Y la Odisea, la séptima iglesia, era una iglesia tibia y engañada. Para la iglesia perseguida de Esmirna y Filadelfia, fueron amonestadas a confiar en la fidelidad de Dios. Para las otras iglesias, las otras 5 iglesias, fueron amonestadas a arrepentirse, rechazar el pensamiento mundano y en su lugar abrazar el pensamiento cristiano. La última carta a la iglesia de la Odisea es la comparación más cercana a la iglesia de hoy. Una iglesia engañada. Y este engaño se basa en cómo veían el dinero. La Odisea estaba ubicada a unos 16 kilómetros al noreste de Colosas y a unos 21 kilómetros al sur de Hierápolis. Las 3 ciudades fueron destruidas por un terremoto entre los años 60 y 64 DC. Por lo tanto, la carta a los laodicenses fue anterior a esta fecha. La Odisea fue fundada entre el 261 y el 253 BC por el rey de Siria, quien lo nombró en honor a su esposa. La Odisea significa gente fuerte, lo que implica probablemente eran gente muy orgullosa y como ven cuando leemos la carta, muestran mucho orgullo, sobre todo en la forma en cómo veían el dinero. La Odisea era una región muy rica, estaba en la ruta comercial y por lo tanto quizá era la más rica de la zona. Era famosa por la fabricación de ropa, era un centro bancario y era el centro de salud. Tenían un polvo especial ahí que mezclaban con aceite que usaban por un bálsamo para los ojos. Por lo tanto, son estas 3 actividades comerciales lo que los hicieron ricos y que Jesús usará para criticarlos por su visión equivocada de dinero. Quiero establecer esta enseñanza mostrándoles un pequeño video. Así que siéntense y vean este pequeño clip. No hay música con él o no hay audio. Es solo un video. Y pueden ver que el video contará la historia que quiero comunicarles.
Aunque esta es una historia ficticia, espero sea entretenida. Espero que encuentren el humor en ella. Ilustra para todos nosotros cómo vemos el dinero. El dinero es muy importante para nosotros, y cuando tenemos la oportunidad de conseguirlo, probablemente saltaremos tras él. Así que consideren una comunidad cristiana que tiene una visión equivocada del dinero, como este hombre en el video, la iglesia de la Odisea. Como la mayoría de nosotros, hoy en día, vieron el dinero como una métrica de su seguridad, el éxito, la importancia y la satisfacción. Así que consideremos la carta a los cristianos de la Odisea y veamos lo que podemos aprender sobre cómo ver el dinero correctamente, por lo tanto, cómo caminar correctamente en Dios. Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Voy a leer todo el texto y luego vamos a dividirlo en versos. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cobras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que comenzando, volviendo al verso 14, el primero de los versículos, vamos a desglosarlo un poco. Al ángel de las iglesias en la Odisea escribe, estas son las palabras del Amén. La palabra amén significa firme o algo digno de confianza. En otras palabras, puedes confiar en estas palabras, puedes confiar en lo que dicen. El testigo fiel y verdadero. El testigo fiel es el que es fiel a la voluntad de Dios hasta el final. El verdadero testigo es el auténtico, el testigo real. Y la idea de testigo aquí es uno que está dispuesto a morir por el mensaje que dicen sostener. Jesús murió como ejemplo de lo que era ser un verdadero testigo del mensaje del Evangelio. Además, Él es el gobernante de la creación de Dios. Ahora bien, la palabra gobernante era la palabra arkel, que significa el primero en prioridad, primero en importancia, primero en secuencia. Así que tenemos la palabra de Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Ves? El punto de partida de toda la realidad, como la conocemos, es Dios. No hay nada fuera del ámbito de Dios, y fuera de su poder creativo. Nada existe independientemente de Dios. Es un concepto muy importante que hay que aclarar porque hoy en día el mundo trata de afirmar que hay cosas fuera de Dios. Lo llaman secular. Secular es la suposición de que las cosas existen aparte de Dios. Por ejemplo, en el centro de la educación secular está la presunción de que el conocimiento existe independientemente de Dios. La Escritura dice que no hay tal cosa como el conocimiento independiente de Dios. Todo el conocimiento, el verdadero, el genuino, viene de Dios. El falso conocimiento del mundo no es el verdadero conocimiento, así que solo el verdadero conocimiento viene de Dios. Esa es la imagen aquí. Está preparando el escenario como la sala de juegos, el punto de partida de toda la realidad.
No hay nada fuera parte de mí. Si quieres pensar en la realidad correctamente, comienzas con mis pensamientos, lo que he declarado y decretado que es la realidad. Dice el siguiente verso, conozco tus obras. Esta palabra obras es la palabra griega ergon. Ergon es una palabra general para el trabajo. Todo tipo de actividad habría sido un ergon. Trabajas en un lugar del trabajo, es ergon. Tu trabajo es en el hogar, como una ama de casa, es ergon. Eres una autoridad civil, una figura de autoridad, un gobernador, un oficial de policía, alguien que recauda impuestos. Eso es ergon. Todo el mundo en todas las partes está en el trabajo de hacer ergon, así que la palabra hechos no es una gran traducción en inglés. La idea es que cada actividad laboral es nuestro ergon. Aquí nota que he observado esto, yo sé esto, yo observo, yo escucho, no hay nada que hagas que yo no sepa. Conozco completamente tu trabajo y sé que no eres ni frío ni caliente. Eso es una expresión muy interesante y tiene mucho significado para ellos. Lo escuchamos y no conocemos el contexto, así que déjenme les explico el contexto. La Odisea es una ciudad que no tenía agua natural, por lo que necesitaba agua tanto para el bañar como fines medicinales y para beber y cocinar. Así que si vas a beber el agua, te gustaría que fuera agua fresca. Si vas a bañarte o hacer medicinas con ella, quieres que esté caliente. La idea de agua tibia no es atractiva para ninguna de estas funciones. Así que los laodicenses tuvieron que traer agua de Colosas, que estaba en un río que conducía agua fría. Desde Hierápolis, que se encontraba en las montañas, cerca de un manantial de agua caliente, conducían el agua caliente. Pero en ambos casos, el agua viajaba por la tubería a unos 10-13 millas, lo que significa que a esa distancia comenzaba a calentarse el agua fría y el agua caliente a enfriarse. Así que entendieron lo que era conseguir el agua caliente en su tibieza o conseguir el agua fría y su tibieza. Y sabían que no era lo que estaban buscando. Así que esa imagen fue muy poderosa para ellos y lo que Jesús les está diciendo, sabes que la realidad, si no es caliente ni fría, pero es tibia, no es buena para lo que estás tratando de hacer. Estoy usando, dice él, esta imagen para decirles lo que siento sobre ustedes, sobre sus obras. No reflejan lo que yo quiero que reflejen. Quiero que reflejen la alineación con la voluntad, con los caminos de Dios, porque es lo que Jesús decía. Jesús es el que dijo, solo yo hago lo que veo del Padre, solo hablo lo que escucho del Padre. Estaba tan atado al Padre, a la voluntad, a los caminos del Padre y cómo vivió mientras estaba en la tierra y nos pide a nosotros, sus discípulos, que vivamos como Él vivió. Y los laodicenses no lo están haciendo. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo para que vivir en este estado de tibieza? Bueno, eso nos lleva al siguiente verso. Este es el error de los laodicenses. El error de ellos es un error muy común hoy en día. Ese error es que si tengo riqueza temporal, que esa riqueza tangible, dinero, piedras preciosas, oro, plata, bienes raíces, activos como el ganado en ese entonces, o tengo acceso a esclavos, podría ser este poder con las personas. Sé que hoy no tenemos esclavos, pero en aquel entonces tenían cosas tangibles que valoraban. No es que eso no tenga importancia, deben ser vistas correctamente. Hay que reconocer que los activos tangibles son temporales. Su único valor está en esta existencia. Cuando mueras, cualquier activo tangible que tengas, no irán contigo. Eso es lo que estoy tratando de hacerte entender. Si vienes a este mundo sin nada, dejarás este mundo y no te llevarás nada en términos de activos tangibles. Así que su problema aquí es que realmente no lo entienden. Piensan que los activos tangibles son la métrica de seguridad, de éxito, de la importancia y de la satisfacción.
Por eso están trabajando como nosotros lo hacemos hoy, trabajando duro para hacer un montón de dinero. De hecho, tenemos en Estados Unidos el sueño americano, que consiste en trabajar tan duro como puedas, hacer tanto dinero como puedas, tan rápido como puedas, para que puedas dejar de trabajar y hacer lo que quieras como quieras. Y esa promoción es el sueño americano. Todas las compañías de servicios financieros juegan con esto. Y esa es la visión equivocada del dinero. Cuando piensas en dinero o recursos tangibles, riqueza temporal, como eso, eres engañado. ¿Crees que esas cosas te darán seguridad? Piensas que si tienes dinero no tendrás problemas. Si tienes un problema, puedo usar mi dinero y comprar la solución. ¿Crees que el dinero es la marca del éxito? ¿Crees que el dinero te hace importante y que el dinero te satisface? Es fácil pensar así. Y Jesús les dice que están totalmente engañados. Así que escucha sus palabras. Él dijo, los laodicenses dicen, yo soy rico, tengo mucho. He adquirido riqueza y no necesito nada, lo tengo cubierto. Si tengo un problema, tengo los recursos para cubrirlo. Y Jesús les dice, pero no te das cuenta que es lo mismo que decir, estás engañado. No lo entiendes. No entiendes la realidad. No sabes lo que realmente está pasando. No sabes cuál es el fin último de la realidad. Debemos tener en cuenta que como cristianos, nuestro cristianismo no es solo un boleto para salir del infierno, una póliza en contra de incendios. Eso es lo que mucha gente cree y piensan que una vez que lo tenga, puedo vivir la manera en que quiera. Lo siento, eso no es el cristianismo. El cristianismo es la vida eterna con el Padre. Y cuando se te concede esa vida, la única forma adecuada de vivir es un servidor del Padre. Hacer su voluntad y caminar los caminos del Maestro, valorar lo que Él valora, la realidad como Él la ve, servir a sus propósitos. Eso es lo que significa ser cristiano. Es útil recordar que el convertirse en cristiano sucede en 3 fases. Muchos de nosotros pensamos que hoy en día convertirse en cristiano es un evento y recuerdan el momento en que supuestamente tomaron una decisión por Cristo y siguieron y se bautizaron y ahora son un cristiano. Piensan en ello así y no es la imagen bíblica. La imagen bíblica es esta. La salvación ocurre en 3 tiempos. Hay un tiempo pasado, un tiempo presente y un tiempo futuro. El tiempo pasado es la regeneración. Jesús le dice a Nicodemo, uno de los grandes líderes de los fariseos y los maestros de la ley en el primer siglo, dijo, no puedes ver el reino de Dios a menos que seas regenerado. No puedes entrar en el reino de Dios a menos que hayas sido regenerado. Así que esa es la clave. El punto de partida para el proceso de salvación es la obra soberana de Dios en la regeneración y ahora te da el poder. Y ese poder ahora te da la capacidad de expresar tu fe en Cristo. Nunca expresarías la fe en Cristo, la verdadera fe, hasta que hayas nacido de nuevo. Y una vez que hayas nacido de nuevo, empiezas a expresar tu fe en Cristo, tienes una responsabilidad. Y esa es ahora rendir tu voluntad para hacer su voluntad. Así que esa es la santificación en tiempo presente, un proceso de crecimiento, de volverse cada vez más parecido a Cristo mientras vives. La verdadera marca de un cristiano es que en este proceso está sucediendo en ti, que te estás volviendo más y más semejante a Cristo mientras creces y maduras en Cristo, hasta que el tiempo futuro se realice cuando te gradúas o vayas a estar con el Señor. Esa es la glorificación y el proceso de salvación se completa en ti. Y entonces es necesario que entendamos esto para entender lo que está tratando de decir, porque el dinero como una herramienta temporal solo tiene valor en el proceso de santificación.
Ahí es donde tiene valor y tenemos que verlo así. Mientras que la verdadera riqueza trasciende las tres fases del proceso de salvación. Así que Jesús va a reclamarles porque ellos han exaltado la riqueza temporal, la han adorado, se han convertido en adoradores de esta riqueza temporal. Y Jesús dice, no puedes adorar a Dios y al dinero, es imposible. No es que no tengas permiso, no es posible adorar a Dios y al dinero. Tienes que tomar una decisión. Así que les dice que deben reconocer qué es la riqueza temporal y ahora mismo no lo entienden porque piensan como el mundo, aunque profesan ser cristianos. Así que dice, no se dan cuenta de que son pobres, miserables, ciegos y desnudos. Ahora, la mayoría de nosotros, en nuestra educación, en nuestra comunidad cristiana, nunca iríamos a una persona rica y le diríamos que está engañada. Y ciertamente no iríamos a decirles que estamos engañados y les diríamos que son pobres, miserables, ciegos y desnudos. No haríamos eso. Jesús sí. Jesús no tuvo este problema para exponer esto delante de nadie, no importando el nivel de ingresos que pudieran tener. Así que Jesús tiene suficiente amor por ellos para decirles la verdad. Así que utiliza 5 descripciones de su estado de engaño, Número 1, el estado miserable. El estado miserable tiene que ver con estar en conflicto. Pablo usó esta idea de miserable en Romanos 7 cuando habla del conflicto entre su naturaleza carnal, que aún está con él después de venir a Cristo. No ha sido totalmente erradicada, está totalmente en Cristo, ha nacido de nuevo, es totalmente un hijo de Dios, pero prácticamente no está totalmente conformado, no está totalmente santificado, y ese es el proceso de la vida ahora. Está creciendo y madurando en Cristo. Y está diciendo, no entiendes lo que es estado miserable. Este estado de conflicto. Estás en conflicto porque estás tratando de adorar a Dios y al dinero, y no puedes hacerlo, es imposible. Entonces dice, eres pobre. Eres pobre. Verás, él está haciendo este punto de que la pobreza no es lo que tú crees que es. La pobreza es un estado de impotencia. Si eres impotente, no tienes la capacidad de resolver problemas. En realidad, puedes pensar que tu dinero te da esta capacidad de resolver problemas, pero al final no es así. La mayor pregunta de todos es, ¿cuál es la solución a la cuestión de la muerte? Si no tienes una respuesta de cómo lidiar con eso, no tienes respuestas para nada, porque el fin último de todo ser humano es la muerte. La muerte es segura para cada uno de nosotros, salvo el regreso de Cristo. ¿Tienes una respuesta para la muerte? Entonces les dice, eres pobre porque no tienes una respuesta para la muerte. Y justo antes de decirles eso, les dijo que eran miserables. Ser miserable es ser miserable, es decir, tan miserable que debería ser considerado miserable. Ahora, Pablo usó esto en 1 Corintios 15, cuando habla de la importancia de la resurrección. Y dijo, la resurrección es el eje del cristianismo. Y si no hay resurrección, debemos ser compadecidos más que cualquier hombre, porque ponemos nuestra esperanza en Cristo. Y si Cristo no resucitó de la muerte, no tenemos esperanza. Así que ese es el sentido de esto. Pero él está diciendo aquí que ustedes, por mal pensar sobre el dinero, deben de ser considerados miserables porque no tienen esperanza, no entienden la verdadera solución al problema de la muerte. Cristo es eso. Cristo venció a la muerte a través de la resurrección. Así que su visión equivocada del dinero los ha engañado. Está causando que valores cosas que no deberían ser valoradas al nivel en que las valoras. Necesitas aprender a valorar la verdadera riqueza. Estás valorando la riqueza temporal que solo tiene valor en esta existencia. La verdadera riqueza trasciende esta existencia. Lo dirá lo que es la verdadera riqueza en el siguiente verso. Entonces, él continuando diciendo, está ciego. Está ciego. Vaya.
Es muy difícil mirar a la gente rica y decirles que son ciegos. Tú piensas, bueno, ellos deben de tener visión para hacer estas riquezas. Tienes que ser capaz de ver las cosas. Bueno, esto es lo que parece, pero la realidad es que solo pueden ver hasta cierto punto. Solo pueden ver lo tangible. No pueden ver lo que realmente es intangible. Y finalmente están desnudos. Desnudos significa que no tienen ropa para cubrir su vergüenza ante Dios. Esto nos lleva a Génesis 3. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que les pasó es que estaban llenos de vergüenza. Sabían que no eran aceptables para Dios. Sabían que no eran aptos para su presencia. Inmediatamente reaccionaron como todos nosotros y trataron de hacerse aceptables haciendo vestimentas de hojas de higuera. Así que cuando Dios se presenta para su comunión diaria, su paseo diario, su tiempo diario de compañerismo, saben que no son aptos para la presencia de Dios. Así que se esconden. En el fondo saben que no pueden esconderse. Nadie puede esconderse de Dios porque lo ve todo, lo sabe todo. Y entonces Dios les pide cuentas. Y su siguiente respuesta es culparse. Adán no solo culpa a la mujer, Adán culpa a Dios, porque él hizo a la mujer. Y ese es el patrón de pecado que está en todos nosotros. Y nosotros en el fondo, todos sabemos que no hay forma de hacer suficientes buenas obras para ser aceptables con Dios. Ese es el sentido de ser totalmente depravado. Eso es lo que los teólogos quieren decir cuando usan la palabra depravación total. Es un término teológico para decirnos que nunca podremos hacer suficientes buenas obras para ser aceptables con Dios. Así que usar esta idea de desnudez aquí nos recuerda de este estado caído, nos recuerda de nuestro estado temporal, no es nuestro estado real. Estamos llamados a vivir temporalmente, pero estamos llamados a vivir para Dios en este estado temporal. Pero estás eligiendo vivir temporalmente. No estás pensando en la voluntad y en los caminos de Dios. Estás pensando en tu voluntad y en tus caminos y en tu propia gloria. Así que aquí es donde se pierden. Son ricos, pobres, miserables, ciegos y desnudos, son engañados en este estado de tibieza. Entonces, ¿qué les aconseja Jesús que hagan? Jesús es tan amable aquí. ¿Qué les aconseja? No les ordena inmediatamente, les ordena en el próximo verso, pero su primera amonestación será que les aconseje. Así que, dado su estado miserable, dado tu estado de ser pobre, ciego, desnudo y miserable, te aconsejo que compres oro de mí, refinado en el fuego, para que puedas hacerte rico. Entonces, hay un sentido en el que puedes hacerte rico, pero no es en el que piensas. Y ropa blanca para que puedas cubrir tus vergonzosa desnudez, y bálsamo para ponerte en los ojos para que puedas ver. Así que va a utilizar las tres grandes industrias de la Odisea que los han hecho temporalmente ricos para explicarles lo que es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza no se mide en términos de dólares, o pesos, o libras, o onzas de oro, o acres de bienes raíces, o quilates de diamantes. Esos no son los parámetros reales de la riqueza. Así que dice, te aconsejo que compres oro refinado en el fuego. Ahora, cuando crecí, me crié en un hogar en el que trabajé con mi padre desde los primeros días. Y mi papá tenía un negocio de plomería. Y recuerdo que cuando tenía como 12 años, mi padre me llevó a su tienda. En esos días, a finales de los 50, principios de los 60, los plomeros hacían lo que su nombre implicaba. El fontanero significa trabajador de plomo. Los plomeros ahora no hacen eso, pero en aquel todavía. Así que el plomo era un bien preciado. Era importante que usáramos plomo sabiamente. En cada trabajo en el que se usaba plomo, había chatarra. Los plomeros eran instruidos para traer el plomo de desecho a la tienda para ponerlo en la mesa de reciclaje. Y alguien lo reciclaría. Y muchas veces ese era yo. Así que tenía una olla ahí y tomaba el plomo que normalmente estaba sucio porque había estado en un sitio de trabajo, encendía el fuego y fundía el plomo y las impurezas subían hasta la cima.
Tomaba el cucharón y raspaba las impurezas y entonces tenía plomo puro. Luego tomaba el cucharón y lo llenaba de plomo y lo ponía en moldes. Dejaba que se enfriara y entonces teníamos plomo puro en estas formas así como de pan de maíz. Y podía ponerlo en los camiones y ellos podían ir a trabajar y ahora tenían plomo puro para trabajar. Así que ese era el proceso de purificación del plomo. Bueno, esas son las imágenes aquí. La imagen de oro refinado y cocido son para llegar al oro puro. Y él está diciendo, cómprame eso a mí para que pueda ser rico. Cómpraselo a Jesús. Significa que voy a Él para conseguir eso. No puedo conseguir esto de otra persona. Lo compro cambiando las cosas que tengo por algo de más valor. Cada vez que haces una transacción, en teoría, tomas algo que valoras menos lo que intentas adquirir. Si estás tratando de comprar comida, la razón por la que estás comprando comida es que valoras la comida más que la riqueza que estás dando para conseguir la comida. Así que es la idea aquí. Queremos ir a Jesús y comprar oro real, riqueza real, sabiduría, reputación, justicia, discipulado. Todas estas cosas, hay decenas de cosas en las Escrituras que se anotan como más valiosos que el oro y la plata. Así que eso es lo primero que haces si quieres contrarrestar este estado de engaño. Tú, gente rica, tienes que aprender a comerciar. Tienes que comprar la verdadera riqueza. Usen su riqueza temporal para comprar la verdadera y real riqueza. Luego dice, cómprame también ropa blanca para que puedas cubrir tu vergonzosa desnudez. En otras palabras, la ropa blanca aquí es una imagen de rectitud. Cuando Adán y Eva pecaron y trataron de hacer hojas de higuera para sí mismos, fue un fracaso total. Al final de Génesis 3, Dios, a través de Jesús y el Espíritu Santo, vistió a Adán y Eva con la lana de un animal sacrificado. Así que esa es la imagen. Dios los vistió. Así que ahora la ropa que tenemos es a través del sacrificio de Cristo. La ropa blanca. La ropa blanca habla de justicia, habla de la aceptación con Dios, habla de la entrega de la voluntad a los caminos de Dios. Hay muchos ejemplos en las Escrituras donde se usa la ropa blanca. La ropa blanca se usó cuando Jesús fue transfigurado. Sus ropas brillaban más que cualquier otra ropa blanca. El ángel en la tumba donde Jesús resucitó estaba vestido de blanco. Los ángeles en la ascensión de Jesús estaban vestidos de blanco. Jesús se les apareció a Juan en el libro de Apocalipsis con el pelo blanco y la cabeza como la lana. Así que a lo largo de las Escrituras se encuentran estas referencias a la ropa blanca como una imagen de pureza, a la justicia con Dios. Así que eso es lo que queremos cambiar. Queremos hacer un intercambio para obtener la justicia que viene de Dios. Y finalmente dice ungüento para poner en tus ojos para que puedas ver. Verán, eran famosos por este ungüento para los ojos que hacían con un material que tenían en su zona y mezclaban con aceite que se suponía era un medicamento para los ojos. Así que vemos esta imagen. Necesitas un colirio para poder ver de verdad. El desafío para la mayoría de nosotros es que no vemos claramente, no sabemos cómo ver claramente. Así que las tres imágenes, ya sea el oro puro, la ropa blanca, el colirio, los tres se refieren al proceso de santificación de la salvación. Se refieren a la purificación, al crecimiento y la madurez, al desarrollo del carácter piadoso. Estos son los verdaderos signos de riqueza de la gente. Ahora bien, para hacer esto, para poder crecer en su capacidad de ser un siervo de Dios, para caminar con Él, para valorar lo que Él valora, hay que aprender a pensar con conciencia metafísica. La conciencia metafísica se refiere a ver desde la perspectiva de Dios. La palabra meta significa más allá y la palabra física significa más allá de lo tangible.
Así que esto es ver desde la perspectiva de Dios. Por lo tanto, tengo una imagen aquí de lo que llamo el triángulo de la verdad. A lo que puedes hacer con estas imágenes es ver cómo se ve la realidad de una mejor manera, cómo verla más claramente. Por ejemplo, en la parte inferior del triángulo ves que estás tú en la esquina inferior izquierda y luego cruzas, vas horizontalmente y vas a través de los ojos naturales y tus sentidos naturales, tu vista, tu olor, tu tacto, tu sentimiento, y estás investigando los hechos, las cosas que suceden, y sacas una conclusión sobre las personas y los eventos mediante esta investigación de los hechos. La forma alternativa de ver a la gente y los eventos es llevar los hechos sobre la situación a través de Dios y ganar su perspectiva. Y cuando obtienes su perspectiva, ves estos hechos como verdad. Ves la verdad sobre las personas y los eventos. Así que, por ejemplo, tomemos la cruz. Jesús murió en la cruz. Podías verlo, lo experimentaron, lo vieron, parecía que era algo realmente malo. Por lo tanto, desde una perspectiva natural, era solo muerte, una carnicería. Si tomas este hecho, esa misma crucifixión, y lo miras desde la perspectiva de Dios, descubres que es lo más grande que ha sucedido, porque fue la base para la salvación de la humanidad. Fue realmente el mayor regalo que la humanidad pudo recibir de Dios. Así que esto te muestra cómo puedes tomar un evento y mirarlo apropiadamente. Si no lo miras correctamente, no ves la verdad. Puedes ver los hechos, pero no sabes cómo entenderlos. Así que eso es la conciencia metafísica. Así que ¿quieres oro real? ¿Quieres ropa blanca? Y quieres ese carácter justo. ¿Quieres ser realmente capaz de ver? Necesitas ser capaz de aprender a ver a través del triángulo de la verdad. Así es como ves la realidad correctamente. Ahora concluyamos aquí los últimos versos. Jesús finalmente va a reprenderlos. Les dio consejo, asesoramiento, ahora los va a reprender. Dice, a los que amo, los reprendo y los disciplino. Verán, la marca de un verdadero hijo, según Hebreos 12, es que serán disciplinados. Si eres realmente un hijo de Dios, Dios te disciplinará con el propósito de edificarte, fortalecerte para que crezcas fuerte espiritualmente. Te pone en el gimnasio espiritual para que puedas ejercitarte y crecer en Cristo. A los que amo, los reprendo y los disciplino. Así que sé sincero, sé celoso y arrepiéntete. Ahora, la gente tibia no es celosa. La gente tibia es solo bla. El celo requiere pasión, requiere energía. La gente tibia no tiene pasión y energía. Así que les ordena que sean celosos y que sean sinceros y se arrepientan. Arrepentirse significa cambiar tu pensamiento. Tienes un pensamiento equivocado. Metanoia es la palabra griega. Meta significa ir en contra de la mente porque tu mente está programada para pensar mal. Por lo que tanto tenemos que cambiar tu pensamiento. Así que arrepiéntete y empieza a pensar correctamente sobre la verdadera riqueza. Se dice esto, aquí estoy de pie en la puerta y llamo. Recuerdo haber escuchado este versículo hace muchos años por primera vez cuando estaba en la universidad, y era un versículo evangelístico. Y no conocía realmente el contexto en ese entonces, pero ahora sí me di cuenta de que este es Jesús hablando con un grupo de cristianos profesos que forman parte de una comunidad cristiana que viven en el engaño. Les dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Les dice, quiero caminar con ustedes, pero su engaño nos impide estar en comunión. No podemos tener comunión juntos. No podemos disfrutar de la vida juntos. No puedo ayudarte a crecer dando tu estado. Así que les está instando. Así que es parte del proceso de salvación donde tenemos alguna responsabilidad. Cuando nacemos de nuevo no tenemos nada que ver con ello. Es la gracia de Dios. Es un regalo nacer de nuevo. No haces nada para ganártelo, merecerlo, pero una vez que has nacido de nuevo, ahora tienes la responsabilidad de responder a la revelación de Cristo que se te ha dado. Una de las formas en que lo haces es pensar correctamente en el
sobre el dinero. Tienes que saber que el dinero no es una riqueza eterna. El dinero es una riqueza temporal. El propósito de la riqueza temporal es solo para ayudarte a alinearte con Dios en esta vida temporal. Ayudarte a hacer la voluntad en los caminos de Dios ahora. Es ayudarte a cambiar por la verdadera riqueza, rectitud, vida santa, sabiduría. La habilidad de discipular a otros, la habilidad de crecer en Cristo, la habilidad de caminar en la fe. Estas son las riquezas reales, componentes de la verdadera riqueza. Son mucho más importantes y más valiosos que cualquier cosa que puedas hacer temporalmente con el dinero. Así que les está diciendo, les está instando. Esto es una exhortación aquí. Acérquense. Suban al yugo conmigo. Métete debajo de la gente piadosa que pueda ayudarte a crecer y madurar en Cristo. Él dice, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y comeré con él y él conmigo. La cena era la comida más íntima del día, la comida más importante del día en el primer siglo. Era la comida en la que las familias se reunían y hablaban de la vida. Jesús quiere reunirse con nosotros todos los días, al igual que se reunió con Adán y Eva para hablar de la vida. Y al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. En otras palabras, Jesús está diciendo, tengo reservado para ti el mismo destino que tuve cuando ascendí. Ascendí a la derecha del Padre para ser su agente gobernante con Él. Y tú tienes un papel que desempeñar, un lugar. Es el lugar que preparé para que vengas y gobiernes conmigo. Así que comienza aquí y ahora. El gobierno comienza aquí y ahora, en esta existencia, pensando correctamente sobre el dinero. Viendo el dinero correctamente, usando el dinero correctamente, reconociendo lo que es la verdadera riqueza contra lo que es la riqueza temporal y reconociendo que siempre quiero cambiar la riqueza temporal por la verdadera riqueza. Estoy buscando adquirir cosas que tengan un valor trascendente. La verdadera riqueza por sí sola tiene un valor trascendente. Concluye. Al que venza, le daré el derecho de sentarse conmigo. Aquí es realmente, se sentará conmigo. Creo que los traductores de la NBI han sido influenciados por el pensamiento mundano y han usado el término derecho, porque todos tenemos derecho, pero eso no es lo que el texto dice. Les daré o concederé que se sienten conmigo en mi trono. Así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ves de nuevo el recordatorio de que el Espíritu puede hablar y puede que no oigas. Los de la Odisea no escucharon, no vieron, no entendieron porque estaban cegados con la visión equivocada sobre el dinero. Así que déjame darte unos cuantos pensamientos. El dinero, la riqueza temporal, no es la seguridad, ni el éxito, ni el significado, ni nuestra satisfacción. La riqueza temporal es simplemente una herramienta para obedecer a Dios. Eso es lo que es. No lo hagas más de lo que es. Si lo haces más de lo que es, vivirás una vida engañada. Serás tibio. La advertencia es que cuando uno ve la riqueza temporal como seguridad, éxito, significado o satisfacción, uno será tibio hacia Dios. Y Jesús lo deja muy claro. Él odia la tibieza. Eso no es satisfactorio. Y el aspecto más aterrador de esto es que si realmente tus obras, tu fruto, revela quién eres, y tu vida no revela un fruto consistente con el conocimiento de Cristo, ¿cómo sabes que realmente conoces a Cristo? Ahora, eso es aterrador. Ahora, necesitas tener claro el papel de las obras en el proceso de la salvación. Las obras no salvan a nadie. El Antiguo Testamento testifica esa realidad. Nuestras obras no son la base de nuestra salvación. Nuestras obras revelan si somos salvos o no. Así que permíteme decirlo de nuevo. Nuestras obras no son la base de nuestra salvación, pero nuestras obras revelan si somos salvos o no. Si realmente conoces al Señor, se mostrará en tu forma de vida.
Se mostrará en cómo ves el dinero y cómo lo usas. Por último, comercia. Usa la riqueza temporal para adquirir la verdadera riqueza. En otras palabras, no centres en adquirir riqueza temporal. Enfócate en crecer en Cristo. Crece en la rectitud. Crece en tu capacidad de ver con conciencia metafísica. Crece en tu capacidad como discípulo de Jesús para hacer su voluntad, su camino, en su tiempo, para su gloria. Así es como realmente creces y lo haces. Las obras que son agradables al Señor, esas obras se basan en gratitud, porque sabes que no hay nada que puedas hacer para merecer la vida eterna. Pero al obedecer a Dios, le estás dando las gracias que te haya dado la vida eterna. ¿Cómo piensas sobre el dinero? ¿Cómo ves el dinero? ¿Cómo valoras el dinero? Es grande. ¿Te bloqueará en tu camino con Dios? ¿Te hará tibio? ¿O será una herramienta que será usada por Dios para ayudarte a crecer y madurar en Cristo? Si aprendes a vivir alineado con Él, de acuerdo a su camino, su voluntad, sus caminos, su gloria, para sus propósitos. Así que tengas la gracia de aprender a pensar sobre el dinero correctamente. Piensa en ello como una herramienta temporal para permitirte hacer la voluntad de Dios, para que pueda ser glorificado a través de ti. Que Dios te conceda la gracia de hacerlo bien. En el nombre de Jesús. Amén. I have a couple of questions that I want us to share and you to respond. Tengo un par de preguntas. And also, maybe we have questions from our live audience. Okay. So one question would be concerning their how they saw riches. Una pregunta sería viendo en cómo ellos veían las riquezas temporales, temporal riches. And I wanted to ask, because Paul writes in 1 Timothy chapter 6 verse 9, and he says those who wants to get rich, they fall in temptation. Mm-hmm. Porque Pablo le escribe a Timoteo ahí en primera de Timoteo 6:9 y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. So, do you think that these wanted to get rich was the same as the Laodiceans? They wanted to get rich on the temporal. Así que tú piensas que este querer enriquecerse tiene que ver también con lo mismo de los laodicenses? What do you think, Gerald? Yes, I think the way you have in 1 Timothy 6:9 is just a statement of the natural inclination of fallen mankind. Sí, yo creo que lo que tenemos aquí en primera de Timoteo 6 es esta condición natural, esta inclinación de naturaleza caída. The natural inclination is to pursue something like money. Y la inclinación natural es perseguir algo como el dinero. And the Laodiceans, that's exactly what they did. Y en los laodicenses eso fue exactamente lo que hicieron. Given the opportunity to pursue money, cuando se nos da la oportunidad de perseguir el dinero, fallen mankind will fall into the trap. Y la naturaleza caída caerá en la trampa. It takes the Holy Spirit in us, transforming us. Se necesita del Espíritu Santo en nosotros, transformándonos, to empower us to pursue God. Para que nos empodere para perseguir o seguir a Dios. So what we do by default, así que lo que hacemos por naturaleza normalmente, we substitute money for God. Sustituimos el dinero por Dios. And Jesus told, you cannot worship God and money. Y Jesús dijo, no puedes adorar a Dios o al dinero. And the word there, you cannot, y la palabra ahí, no pueden, it does not mean you don't have permission. No dice, no significa que no tienes permiso. It means you don't have the power.
dice que no tienes el poder. So whenever you pursue money, Así que cuando tú estás siguiendo el dinero, even claiming that you're pursuing money for righteous purposes, aún diciendo que tú sigues el dinero con propósitos justos o rectos, Jesus is telling us you're deceived. Jesús nos está diciendo, has sido engañado. The Laodiceans were deceived. Y los laodicenses habían sido engañados. Remember, the Laodiceans were part of the Laodicean church. Recuerda que los laodicenses eran parte de la iglesia de la Odisea. Jesus was not addressing the population at Laodicea. Jesús no se estaba refiriendo a la gente, la población de la Odisea. Jesus was addressing the church at Laodicea. Jesús estaba le estaba hablando a la iglesia en la Odisea. And he said, you guys think that you are rich and you don't need anything. Y él les dice, ustedes piensan que son ricos y piensan que no necesitan nada. But you are deceived. Pero han sido engañados. So that's an illustration of this very point here. Esta es una ilustración de este punto aquí. You cannot. It's impossible. You do not have the power to Es worship imposible, God no and money. puedes, no tienes el poder para seguir las dos cosas, a Dios y al dinero. If the Lord gives you resources Si el Señor te da recursos and your motive is wrong, y tu motivación es incorrecta, Psalm 73 addresses that. el Salmo 73 habla de esto. Psalm 73 tells us that when that happens, El Salmo 73 nos dice que cuando esto sucede, God is using it to set up judgment. Dios lo está usando para llevarte a un juicio. That's really scary. Y eso es de miedo, es de temor. Everyone Todos, that puts the focus on money, todos los que ponen el enfoque en el dinero, needs to do what Jesus told the Laodiceans to do. necesitan hacer lo que Jesús les dijo a los de la Odisea hacer. Zealously repent. Fervientemente, con celo, arrepiéntete. Change your thinking. Cambia tu pensar. Value real wealth. Valora la riqueza real. Which he illustrated using the areas where they gained true temporal wealth. He used that to illustrate his point. Y Jesús toma de donde ellos tomaban su riqueza temporal para que ellos entendieran este punto. Buy from Jesus gold refined in fire. Compra de Jesús oro refinado por fuego. Pure gold. Oro puro. That's godly character that comes through righteous living. Ese es un carácter piadoso que viene por vivir de esta manera. And then put on the white clothes that Jesus can give you. Y ponte las ropas blancas que Jesús te puede dar. This speaks of our standing, our right standing with the Father. Que habla de estar nosotros parados bien, nuestro estado delante del Padre. And then you need the eye salve so you can see. Y necesitas la sábila, ¿verdad? Para poder ver. Yeah, the eye salve enables you to see reality from God's perspective. Para que veas la realidad desde la perspectiva de Dios. Gerald, what will be some questions that we need to make ourselves to assess this? If we have been engañados, if we have been I lost the word. ¿Cuáles serían las preguntas para hacernos si nosotros hemos sido engañados? If we have been tricked into this. Yeah, been deceived. Thinking. You've been deceived into thinking yes, this. That's the word. Okay, so my counsel to you Mi consejo para ustedes is to get under a godly spiritual father. Es que tú puedas ponerte bajo un padre espiritual piadoso and repent. Y te arrepientas. Change how you think. Cambies la manera en que pienses. By letting that godly spiritual father tell you the truth. Permitiéndote que este padre espiritual piadoso te diga la verdad.
And if your motive has been wrong, Y si tu motivación ha sido errónea, you got to trust that the Holy Spirit will convict you through that teaching of the spiritual father. necesitas permitir que el Espíritu Santo traiga convicción, ¿verdad? Bajo convicción, bajo ese padre espiritual. There's a question here. Let me check it. All Okay. ¿Cómo balancear la riqueza que genera una empresa y no caer en la tibieza espiritual? How will you balance the richness that a business generates and not fall in this lukewarmness, spiritual lukewarmness? First of all, I wouldn't trust myself. Primero, yo no confiaría en mí mismo. I would be submitted to a spiritual father Yo me sometería a este padre espiritual who would love me enough que me amaría lo suficiente to tell me the truth. para decirme la verdad. When he looks at me, Cuando él me ve, he can tell where my heart is. él puede saber dónde está mi corazón. If my heart is all about the money, Si mi corazón solo se trata de dinero, that is wrong. ahí está mal. When my heart is about seeking the Lord, Cuando mi corazón está en buscar al Señor, serving the purpose of God, sirviendo el propósito de Dios, he will see that. él verá esto. And it'll be evidenced by how I steward the profit. Y How I la steward the evidencia wealth. será en cómo yo administro la ganancia de este negocio. A good steward is going to use the wealth to do the will of God. Un buen administrador y mayordomo utilizará esta riqueza para hacer la voluntad de Dios. So the best way to help me discern truth about me Así que la mejor manera para mí, para discernir la verdad sobre mí, is for a godly spiritual father to tell me. es para que haya un padre espiritual piadoso y me lo diga. Thank you. There's another question here. Okay. On your opinion, or in what you thought hearing the word, how do you buy this pure gold? With what do you buy it, and where do you buy it? Okay. How? It's With what and where do you buy Okay. it? Conforme a lo que enseñaste, cómo se compra el oro, con qué se compra y dónde se compra. all right. Buying pure gold. Comprar oro puro, That's imagery. esa es una imagen, So it's a mindset es una perspectiva de mente, de pensamiento, of recognizing how God works. de reconocer cómo obra Dios, So how does God build godly character in us? cómo Dios edifica carácter piadoso en nosotros. So in James chapter 1, En Santiago capítulo 1, starting in verse 2, en el verso 2, here's an example of how God works. hay un ejemplo de cómo obra Dios. The text says, El texto dice: "Consider it a great joy, my brothers and sisters, considérense un gran gozo, hermanos y hermanas, when you experience various trials, cuando experimentan varias tribulaciones, because you know that the testing of your faith porque ustedes produces saben que el endurance. probar de su fe, And let endurance have its full effect, y dejen que esto tenga su efecto completo, so that you may be mature and complete, porque lacking ustedes nothing." han madurado y sido completados. See, this is an example of how God purifies us, Esto es un How ejemplo he- de cómo Dios nos purifica, how he builds godly character in us. cómo construye este carácter piadoso en nosotros. He puts us into situations Él nos pone en situaciones where he chisels on us. donde él nos pega, nos forma con un formón en nosotros. It's like going into the spiritual gym. Es como ir a este gimnasio espiritual.
And you're working out. Y tú estás ahí ejercitándote. Yeah. Así And es. and God is the trainer there. Y Dios es el entrenador ahí. He's not going to let you slack off. Él no te va a dejar que le dejes de echar ganas. And so that workout is what you're doing to build up godly character. Entonces, este ejercicio es lo que estás haciendo para edificar en ti este carácter piadoso. So, would you say this godly character is the gold? ¿Dirías que este carácter piadoso es el oro? It's the gold. Así es. It's that which is precious. Es esto lo que es precioso. It's that which transcends this existence. Es lo que trasciende esta existencia. Okay, there's one more question here. Okay, all right. ¿Cómo Abraham, David, Salomón, José y demás fueron muy ricos y no cayeron en tibieza, o sí cayeron? How did Abraham, David, Solomon, Joseph, and so many others, they were rich, but they did not fall in this lukewarmness, or did they? They thought correctly about resources. They never thought the resources were for them. Okay, porque ellos pensaron correctamente acerca de los recursos y sabían que los recursos no eran para ellos. They always viewed resources as a tool to serve the will of God. Ellos siempre vieron los recursos como una herramienta para servir a la voluntad de Dios. Pues, thank you very much, Gerald, for the word, and thank you very much for everything you've been. Te agradecemos, Gerald, por esta palabra. El pastor también le ha agradecido por este esfuerzo que él ha hecho. Y bueno, continuamos con nuestro programa y nos vemos aquí. Edgar toma en línea este tiempo.